Una camarera amable pagó el café de un anciano, sin saber que era un multimillonario en busca de alguien especial. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. La lluvia caía sin pausa sobre las calles adoquinadas de Liverpool, empañando los ventanales del café del centro. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de la acera mojada, creando un refugio cálido en medio del clima gris. De pronto, las puertas del local se abrieron con fuerza, dejando entrar una ráfaga helada. Un hombre de unos 50 años entró lentamente. Su abrigo raído estaba empapado, y sus zapatos desgastados dejaban huellas húmedas sobre el suelo brillante. Su cabello canoso le caía sobre la frente, y sus ojos cansados hablaban de años de lucha. Se acercó al mostrador con timidez. Observó el menú por unos segundos, y luego levantó la vista hacia el joven detrás de la caja. «Un café solo, por favor», murmuró. Mientras el barista tecleaba el pedido, el hombre buscó en sus bolsillos, primero con calma, luego con creciente desesperación. Al cabo de unos segundos, su expresión cambió. Tragó saliva, bajó la mirada y habló en voz baja. «Lo siento, creo que olvidé la cartera. ¿Le molestaría si me quedo aquí un momento, solo hasta que pare la lluvia?» El barista cruzó los brazos y sonrió con ironía. «Mira, amigo», dijo en voz alta, atrayendo la atención de varios clientes. «Este no es un refugio. Aquí no damos nada gratis. Si no puedes pagar, no puedes quedarte». El rostro del hombre se tiñó de vergüenza. Dio un paso atrás, con la mirada clavada en el suelo. «No pedí nada gratis», susurró. «Solo quería esperar a que dejara de llover». Una carcajada surgió de una mesa cercana, donde un grupo de clientes bien vestidos observaba la escena con burla. «Imagínate», dijo uno de ellos con sorna. «Sin un centavo y esperando atención como si esto fuera su salón». «No tienen vergüenza», agregó otro, con desdén. «Estos tiempos son duros, sí, pero eso no significa que los vagabundos se crean con derecho a café de especialidad». El hombre se giró, dispuesto a salir bajo la lluvia, con los hombros hundidos por la humillación. Pero no llegó a dar un paso más. Desde la parte trasera del local, Clara lo había visto todo. Tenía 29 años, el cabello castaño rojizo recogido en una coleta suelta y unos ojos color miel que solían irradiar calidez. Esa vez, sin embargo, reflejaban indignación. Se dirigió al mostrador. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un billete de 5 libras. Lo colocó sobre la barra con firmeza. «Ya basta», dijo, con voz clara y directa. El barista la miró con sorpresa y una sonrisa forzada. «¿Qué estás haciendo, Clara?», se burló. «No tienes por qué pagar por él. No puedes meterte en esto». «Sí puedo. Y lo haré. Este hombre no puede entrar y esperar que le den caridad». Ella lo miró a los ojos y luego recorrió la sala con la mirada. «No lo hago por caridad. Lo hago porque sé lo que es que te juzguen por no tener suficiente. Le pago el café. Y lo hago porque quiero, no porque deba». Un murmullo se extendió por el lugar. En una esquina, alguien se rió por lo bajo. «Mírala, la heroína del día», dijo un hombre, burlón. «Seguro espera que el viejo le deje una herencia». Clara no se inmutó. Se irguió, con la voz firme. «La bondad no es una transacción. No disminuye a quien la da, pero sí deja en evidencia a quien se burla de ella». El silencio llenó el café. Los que antes se reían ahora evitaban mirarla. Clara se volvió hacia el hombre empapado. «Siéntese, por favor», le dijo con una sonrisa. «Le traeré su café enseguida. No deje que las palabras de otros definan quién es usted». El hombre la miró, con los ojos llenos de emoción contenida. Asintió y fue a sentarse junto a la ventana, donde la lluvia seguía golpeando con insistencia. Mientras Clara preparaba el café, notó cómo la atmósfera del lugar había cambiado. Los clientes evitaban su mirada, y donde antes había burla, ahora había un silencio incómodo. Ella se mantuvo erguida. No se arrepentía. Horas después, tras terminar su turno,
Clara recogía la última mesa. Nadie le hablaba directamente, pero sentía las miradas, los susurros. Se colocó su abrigo, firmó su salida y caminó bajo la llovizna. El aire olía a ciudad mojada y humo. No se apuró. Vivía en un apartamento diminuto que compartía con su hermana menor, Lucía. Cuando entró, la encontró acurrucada en el sofá, temblando bajo una manta fina. «Hola», susurró Clara, acariciando su frente. «Has tardado», murmuró Lucía. «Me atrapó la lluvia», respondió Clara, sonriendo con suavidad. Calentó unas gachas frías, añadió una pizca de sal y se las dio con cuidado. Luego revisó su cartera, 3 libras sueltas, una ficha del metro y una foto descolorida de su madre. La sostuvo entre los dedos. Pensó en el café, en las risas, en las palabras. Y no se arrepintió. Ni por el dinero, ni por lo que dirían. Lo hizo porque sabía lo que era ser invisible. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el cristal, recordó cuando tenía 15 años. Su madre se había desplomado en un mercado, y nadie se acercó. Nadie, salvo una anciana con una falda remendada que le ofreció agua y un chal para cubrirla. No sabía su nombre. Solo recordaba el gesto. Ese momento se convirtió en una promesa. Por eso, cuando vio al hombre avergonzado en el café, no dudó. No fue una decisión. Fue instinto. Fue justicia. Antes de dormir, Clara susurró para sí misma, en la oscuridad: «Prefiero que se burlen de mí por hacer lo correcto a que me elogien por quedarme callada». Y en ese instante, en un cuarto frío, sin más riqueza que su dignidad, sintió algo inesperado: paz. Habían pasado 4 días desde aquel día en el café. 4 turnos largos, llenos de susurros disimulados y miradas que se quedaban demasiado tiempo sobre ella. Clara no era ajena a sentirse invisible, pero ahora era todo lo contrario. No por algo que buscó, sino por algo que simplemente hizo. Cada mañana, el local seguía igual, lleno de clientes, tazas tintineando, vapor saliendo de la máquina de café y conversaciones vacías sobre el clima o el tráfico. Ella caminaba entre las mesas con bandejas, recogiendo platos, limpiando migas y ofreciendo sonrisas automáticas. Pero algo había cambiado. Sentía el peso de cada paso como si llevara piedras en los zapatos. Esa mañana, mientras secaba una taza, sonó el timbre de la puerta. No levantó la vista de inmediato, pero algo en el ambiente se volvió distinto. El murmullo se apagó un poco. Miró hacia la entrada y se quedó inmóvil. Un hombre alto, de cabello entrecano perfectamente peinado, entró con paso firme. Llevaba un traje gris oscuro, zapatos lustrados y un pañuelo de seda en el bolsillo. Tenía la presencia de alguien que acostumbraba estar en oficinas con vistas panorámicas, no en cafés de barrio. Sin embargo, sus ojos eran los mismos. Clara lo reconoció, aunque ahora parecía otro. Él no fue al mostrador. Caminó sin dudar hasta la mesa junto a la ventana, el mismo sitio donde, días atrás, un hombre mojado y humillado se había sentado. Tomó asiento sin decir palabra. Clara sintió como el corazón le latía con fuerza. Tomó un menú por inercia y se acercó, sin saber si debía fingir que no lo conocía o decir lo que sabía. Pero antes de que pudiera hablar, él levantó la mirada. «No he venido a pedir nada», dijo, con voz tranquila. «Solo tengo una pregunta». Ella se detuvo en seco. Él la miró fijamente. «¿Por qué me ayudaste?». Clara parpadeó, algo descolocada. «No lo sé. No podía quedarme mirando. No me conocías. No tenías motivos para hacerlo». Ella se sentó frente a él, dejando el menú a un lado. «No parecía que pidieras caridad», respondió. «Parecías alguien que había sido humillado. Y yo sé lo que se siente eso». Hubo un breve silencio. Luego, Clara añadió: «Cuando tenía 17 años, mi madre se desplomó en el mercado. Nadie la ayudó. Todos la rodeaban, pero nadie se acercó. Solo una anciana, con la ropa vieja y rota, nos dio agua y un chal. Nunca supe su nombre, pero desde ese día,
me prometí que si alguna vez tenía la oportunidad, sería como ella. Él no la interrumpió. Solo escuchó. Ese día, cuando te vi empapado en la entrada, recordé esa promesa, añadió Clara, con voz baja. Él asintió lentamente. ¿Te gustan los libros?, preguntó, de repente. Clara parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. ¿Libros? Sí. ¿Lees? Solía hacerlo. Antes tenía más tiempo. Me gustaban las historias de gente sencilla haciendo cosas valientes. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en el rostro del hombre. Buena elección. Empezaron a hablar. Sobre libros, música, ciudades. Sobre por qué la gente se vuelve cruel cuando se siente impotente. Él mencionaba autores que Clara no conocía, y ella no fingía. Respondía con curiosidad, sin aparentar. El murmullo del café se volvió un ruido lejano. En un momento, Clara se rió. Una risa honesta, espontánea. La primera en días. No eres lo que esperaba, dijo, aún sonriendo. Él alzó una ceja. ¿Qué esperabas? No sé, alguien que solo venía a dar las gracias y desaparecer. El hombre bajó la mirada, luego la volvió a alzar. Tengo riqueza desde hace mucho, dijo. Pero muy pocas veces me he sentido realmente humano. Ese día, tú lo lograste. Clara se quedó en silencio. No hacía falta responder. En ese momento, ya no eran camarera y cliente. No eran desconocidos ni figuras sociales. Solo dos personas. Y sabían que algo más acababa de pasar. Una semana después, Clara recibió un sobre en su casa. No tenía remitente visible, pero era grueso, de cartulina color marfil, con letras doradas y el logotipo del Hotel Kingsley, uno de los más lujosos del centro de Londres. Su nombre estaba impreso con claridad en la parte superior. Clara M. Ramírez, invitada de Carlos H. Echeverría. Se quedó mirándolo por varios minutos, como si el dorado de las letras escondiera un mensaje. No sabía si debía ir. Pero la curiosidad, mezclada con algo que no sabía nombrar, la empujó a prepararse. 3 días más tarde, con su mejor blusa, unos zapatos prestados y el cabello recogido como pudo, cruzó las puertas giratorias del hotel. Se sintió pequeña entre tanto mármol, lámparas de araña y silencio elegante. Caminó hacia recepción. Clara Ramírez. Creo que tengo una reunión. El conserje asintió sin sorpresa. El señor Echeverría la espera en el salón privado del piso 21. ¿Echeverría? Subió en el ascensor con las manos sudorosas. El salón era silencioso, decorado con sillones de cuero, música suave y una vista impresionante de la ciudad. Clara se acercó a la ventana, sin saber si debía estar ahí. Entonces se abrió la puerta. Carlos entró. No era el hombre del café, ni siquiera el del traje. Era alguien más. Alguien completo, tranquilo, vestido como si cada detalle hubiera sido elegido con intención. Detrás de él, 2 asistentes se retiraron con respeto. Gracias por venir, dijo, con voz suave. Señaló una mesa junto a la ventana, donde ya había té, fruta y un café caliente servido. Clara se sentó. Aún no sabía si aquello era un reconocimiento o una prueba. Carlos cruzó las manos. Quería decírtelo en persona, comenzó. Porque hacerlo de otra manera me parecería deshonesto. Clara esperó. Mi nombre completo es Carlos H. Echeverría. Fundé Echeverría Holdings. Operamos en varios países, principalmente en proyectos de infraestructura y desarrollo social. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. No me hacía pasar por nadie, continuó él. Pero ese día en el café, no llevé mi billetera a propósito. Ella lo miró fijamente. Quería saber cómo reaccionaría la gente cuando no había nada que ganar, explicó. Clara se quedó en silencio, mirando la taza frente a ella, como si pudiera encontrar respuestas en el té. Mi esposa falleció hace 15 años, dijo Carlos, bajando un poco la voz. Fue muy rápido, cáncer. No tuvimos hijos.
Después de eso dejé de confiar en la gente. Perdí la fe en que la bondad fuera real. Clara lo observaba con atención. No por lástima, sino por una mezcla de comprensión y respeto. Comencé a viajar sin avisar, sin escoltas, sin apariencias, continuó él. No solo para conocer el mundo, sino para encontrar señales de que todavía queda algo auténtico. Y ese día te vi a ti. Ella apretó los labios, sin saber si sentirse honrada o incómoda. ¿Me tendiste una trampa?, preguntó en voz baja. No, respondió Carlos, sin dudar. No me acerqué. No pedí nada. Solo observé, y tú decidiste actuar. Clara negó lentamente con la cabeza. No sé si sentirme agradecida o utilizada. Lo entiendo, dijo él con sinceridad. Clara se puso de pie, empujando suavemente la silla hacia atrás. ¿Y ahora qué? ¿Me dices que aprobé tu prueba de humanidad y luego me das un cheque? ¿Me ofreces un trabajo, un coche? Carlos la miró sin moverse. No te ofrezco nada, a menos que quieras escucharme. Ella se quedó de pie, respirando con agitación, llena de emociones mezcladas, sorpresa, molestia, curiosidad. Él también se levantó, caminó hacia la ventana y se detuvo allí, con las manos en la espalda. No era una prueba, Clara, repitió con firmeza. Era una búsqueda. De algo que pensé que el mundo había perdido. De alguien que me recordara que todavía es posible ser visto como un ser humano. No como multimillonario. No como una carga. Solo como hombre. Ella lo miró desde su sitio. Algo en sus palabras hizo eco en lo más profundo. No quiero comprar tu gratitud, añadió. Pero me gustaría saber si aceptarías tomar un café conmigo. Solo eso. Sin condiciones. Clara lo miró directamente. No al traje, no al lujo del salón, no al entorno perfecto. Lo miró a él, a los ojos. Los mismos que un día bajaron avergonzados, empapados, buscando solo un lugar donde sentarse. Soltó el aire en un suspiro. No sé qué es esto, dijo en voz baja. Ni lo que esperas que sea. Pero sé quién soy. Carlos la observó con una expresión suave, como quien ha encontrado algo valioso. ¿Y quién eres tú?, preguntó. Alguien que no hizo lo que hizo para ser vista, respondió Clara. Y también alguien que no tiene miedo de marcharse si eso es lo que hay que hacer. Él asintió, con una sonrisa ligera. Eso es lo que te hace diferente. Y en ese instante, Clara entendió que no era una prueba. Era una invitación. No a una vida de lujos, sino a algo mucho más raro, ser vista, reconocida, no por lo que tenía, sino por quién era. Pensó que no volvería a saber de él. Que su conversación en el hotel había sido una excepción, un momento fuera del tiempo. Algo extraño y bello, pero que ya no tendría más lugar en su rutina. Pero al día siguiente, llegó otro sobre. Esta vez más simple, sin letras doradas. Solo su nombre escrito a mano. Dentro, una nota con caligrafía firme: Clara, viajaré a York la próxima semana. Voy cada año. Es tranquilo allí. Me encantaría que vinieras. No por negocios, no por obligaciones. Solo por compañía. Conversación. Sin expectativas. Solo una invitación honesta. Carlos. Junto a la nota, había un billete de tren de ida y vuelta. Clara lo sostuvo en las manos durante mucho tiempo, sintiendo como algo se agitaba dentro de ella. Esa noche, mientras en la cocina hervía arroz y su hermana Lucía bebía té entre toses, Clara estaba callada. Lucía la observó desde el sofá. «Estás rara», comentó, frunciendo el ceño. «¿Estás pensando en él?». Clara sonrió apenas y asintió. Le contó todo. La nota, el viaje, lo que sintió. «No estoy segura de encajar en su mundo», dijo. «¿Y si me avergüenzo? ¿Y si cambia cómo me veo a mí misma, o cómo él me ve?». Lucía se quedó en silencio, luego dijo con calma: «Has pasado toda tu vida creando espacio para los demás. Quizás sea momento de ver cómo se siente que alguien cree uno para ti».
Clara no pudo dormir esa noche. Escuchó la lluvia contra los cristales, el rumor de los coches, el tic-tac del reloj en la pared. Pensó en el café, en las risas, en las miradas. Pensó en Carlos, en sus palabras, en su silencio. Y pensó en su madre, que solía decir, no esperes que la vida te encuentre. A veces tienes que ir a buscarla. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Empacó poco, una maleta pequeña, su cuaderno, 2 mudas de ropa y un libro que llevaba meses sin terminar. Dejó a Lucía una nota con dinero para la semana y un abrazo largo que no necesitó palabras. En la estación de tren, se quedó parada junto al andén, con la duda en el pecho y la esperanza rozándole los dedos. Cuando el tren llegó y las puertas se abrieron, dio un paso adelante. No hacia el lujo, ni hacia una fantasía. Hacia lo desconocido. Carlos la esperaba en uno de los compartimentos. Sin escoltas, sin alardes. Solo él, con un libro en las manos y 2 cafés sobre la mesa. Levantó la mirada cuando ella entró. No pensé que vendrías, dijo con una sonrisa auténtica. Clara se sentó frente a él, dejando su bolso a un lado. Yo tampoco pensé que lo haría, respondió. Pero recordé que el mundo no cambia si no entras en él. Carlos asintió. No te ofrezco promesas, le dijo. Ni caminos llenos de oro. Solo pensé que quizás era hora de no caminar solo. Ella miró por la ventana mientras los edificios desaparecían y daban paso a campos verdes y árboles en movimiento. El traqueteo del tren se sentía como un nuevo ritmo bajo su piel. Se volvió hacia él. Tal vez, los dos necesitábamos que alguien nos recordara que todavía podemos elegir algo diferente. Y así, el tren los llevó adelante. No por destino. Por elección. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Los días que siguieron fueron distintos a cualquier otro que Clara hubiera vivido. No hubo hoteles lujosos ni cenas elegantes. No hubo paseos en limusina ni recepciones con champán. En lugar de eso, despertaba en pensiones modestas, caminaba por calles polvorientas y compartía desayunos sencillos en comedores comunitarios. Carlos no vivía como un magnate. Viajaban en su viejo coche, un todoterreno desgastado pero confiable, con las ventanas siempre abiertas dejando entrar el aire fresco. Visitaban orfanatos en las afueras de pequeñas ciudades, donde los niños corrían hacia Carlos como si fuera un tío querido. No porque les diera cosas, sino porque recordaba sus nombres, sus cumpleaños, los chistes que le contaron en años anteriores. También pasaban por centros de ayuda para personas sin hogar y albergues para quienes luchaban contra adicciones. Carlos no hablaba mucho allí. Escuchaba. A veces se sentaba durante horas sin decir nada, solo prestando atención. En cada lugar que visitaban, la gente lo recibía con abrazos, con confianza, sin saber que aquel hombre controlaba inversiones multimillonarias. Clara lo observaba. Veía su respeto genuino por cada historia, su interés real por las personas. Nunca buscaba reconocimiento. Nunca hablaba de sí mismo. Solo estaba presente. Y en el reflejo de los cristales, Clara notaba algo nuevo en ella misma, una sonrisa sincera, de esas que nacen sin avisar. Una tarde, mientras organizaban cajas de alimentos en un banco comunitario en Norwich, Clara le preguntó, ¿por qué no les dices quién eres? Carlos levantó la vista, con una pequeña sonrisa. Porque cuando lo saben, dejan de hablarme como a una persona. A donde quiera que iban, Clara veía lo mismo, ojos que se iluminaban, no por admiración, sino por conexión. Y más de una vez, mientras caminaban por una calle tranquila o compartían una comida con desconocidos, Clara pensaba que ese hombre, al que el mundo veía como un millonario solitario, era en realidad alguien profundamente humano. Alguien que, como ella, necesitaba ser visto sin adornos. Una noche, en una pequeña cabaña junto al bosque en Northumberland, se sentaron en el porche. El aire olía a pino y la única luz venía de una linterna sobre la mesa. Carlos preparó té de manzanilla y Clara se envolvió en una manta de lana, mirando el vapor de su taza.
no hablaban mucho. No hacía falta. El silencio entre ellos no era incómodo. Era compartido, como si respirar al mismo tiempo bastara. Carlos apoyó la espalda en la silla y miró al cielo oscuro. Me han ofrecido muchas cosas, dijo de pronto. Compañía, consuelo, incluso amor. Hizo una pausa, luego giró la cabeza hacia ella. Pero no necesito que alguien me ame por lo que tengo. Necesito que alguien entienda por qué hago lo que hago. Alguien que no se deje deslumbrar, que solo quiera estar. Clara bajó la mirada a su taza. No respondió enseguida. Dejó que sus palabras reposaran. No sé si soy esa persona. Dijo finalmente, con sinceridad. No sé si entiendo del todo por qué eres como eres. Carlos no la interrumpió. Pero sí sé algo, añadió ella, levantando la vista. Nunca me he sentido tan yo misma como cuando estoy contigo. Él no sonrió. No parecía victorioso ni satisfecho. Solo parecía tranquilo. Como si acabara de oír justo lo que necesitaba. No hubo abrazos ni palabras rimbombantes. No buscaron contacto físico ni promesas rápidas. Porque lo que tenían no era urgencia, era reconocimiento. Dos personas de mundos distintos, marcadas por cicatrices diferentes, que se entendían en silencio. Esa misma noche, Clara escribió en su cuaderno. Sus pensamientos no salían en frases completas, solo en palabras sueltas, silencio, verdad, miedo, calma. Cerró el cuaderno, lo puso bajo su almohada y susurró, no vine buscando amor, pero tal vez encontré algo más valiente. Afuera, las estrellas parpadeaban como testigos. Nada grandioso, nada de cuentos de hadas. Solo dos almas que habían pensado que estaban solas, hasta que dejaron de estarlo. Pasaron 3 meses. 3 meses de madrugadas frías y conversaciones sin apuro. De mirar el mundo desde aceras gastadas, no desde torres de vidrio. Clara había cambiado. No en su ropa ni en sus posesiones, sino en su forma de moverse, de hablar, de estar. Ya no intentaba justificar quién era. No necesitaba explicarse a nadie. Caminaba con la frente en alto y la voz firme, incluso en el silencio. Carlos lo notó. Un día, tras visitar un refugio para mujeres en Manchester, la invitó a hablar a solas. Subieron a la azotea de una antigua iglesia restaurada, desde donde se veía toda la ciudad iluminada. Le entregó una carpeta sencilla, sin lazos ni logotipos. Clara la abrió. Dentro había documentos legales, la Fundación Fondo de Oportunidades Clara Ramírez. Ella lo miró, sorprendida. Quiero dejar algo, dijo Carlos. Pero no con mi nombre. Ya he hecho bastante bajo mi apellido. Hizo una pausa y su voz se suavizó. Quiero que la próxima chica que atiende mesas, que cuida a su hermana, que piensa que nadie la ve, sepa que alguien la vio. Clara tragó saliva. No sabía qué decir. Aún no tienes que activarla, añadió él. Ni siquiera necesitas participar todavía. Pero va a existir. Porque tú me recordaste lo que significa ser visto. No por lo que uno tiene, sino por quién es. Ella cerró la carpeta con cuidado, tocando el borde con los dedos. No sé qué decir, susurró. Carlos sonrió. No tienes que decir nada. Claro, así habló. Inspiró hondo, con firmeza. Me siento honrada. Más de lo que puedo explicar. Pero si me lo permites, me gustaría hacer algo diferente. Él la animó a seguir. Quiero construir algo por mí misma, dijo. Sin que lleve mi nombre ni el tuyo. Quiero empezar desde cero. No porque no valore lo que me das, sino porque alguien creyó en mí lo suficiente como para dejarme creer en mí misma. Carlos la escuchaba, con expresión serena. Y quiero ofrecer esa misma fe a los demás. No con dinero, sino estando presente. Escuchando. Apareciendo cuando nadie más lo hace. Carlos asintió, con una sonrisa cálida, sin sorpresa. Como quien siempre supo que ese momento llegaría. Ya lo tienes, dijo en voz baja. Clara lo miró. Al hombre que una vez se sentó temblando en un café,
al que había ofrecido una taza de café sin saber quién era. No eran amantes ni socios. Ni siquiera una familia tradicional. Eran algo más fuerte, un reconocimiento silencioso del alma. Ella extendió la mano y le tomó la suya. Hagas lo que hagas, le dijo, yo estaré aquí. Carlos apretó su mano con suavidad, sin palabras. Y en ese instante, no necesitaban decir nada más. Su historia no se construyó con declaraciones grandilocuentes ni gestos teatrales. No necesitaban eso. Lo que los unía eran las decisiones pequeñas, la paciencia, y la fuerza silenciosa de atreverse a creer que algo auténtico todavía podía existir entre tanta apariencia. Permanecieron un rato más en la azotea, viendo cómo el sol descendía y pintaba la ciudad con tonos dorados. Era como si la luz quisiera bendecir ese instante, como si la propia ciudad supiera que algo valioso se estaba gestando allí arriba. No era un final. Era un inicio tranquilo, sin prisas, sin garantías, pero lleno de sentido. Con el paso de las semanas, Clara comenzó a dar forma a su proyecto. No usó el dinero de la fundación que Carlos había creado para ella. Al menos no al principio. Quería comenzar desde la tierra, como lo había hecho todo en su vida. Buscó locales abandonados, habló con voluntarios, diseñó con papel y lápiz. Un día, caminando por una calle vieja en las afueras de Oxford, encontró un pequeño local con cristales rotos y paredes desconchadas. Allí vio su oportunidad. No por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Le recordó al primer café donde todo había empezado. Reunió a un grupo de amigos, antiguos compañeros de trabajo, vecinos, conocidos que creían en su idea. Restauraron las paredes, lijaron la madera, pintaron las ventanas. Carlos ayudaba sin protagonismo. Cargaba tablas, barría, cocinaba para los voluntarios. Nunca dio órdenes. Solo estuvo. Durante la apertura, una lluvia suave mojaba las aceras. Clara sostenía un paraguas mientras observaba desde la otra acera. No era solo un café. Era su símbolo, su ofrenda al mundo. Había pintado las paredes con colores cálidos, colocado estanterías con libros donados y un pequeño piano en el rincón, esperando ser tocado. El letrero de cristal, sobrio pero elegante, tenía un lema grabado debajo. Nadie debería tener que ganarse la amabilidad. El lugar pronto se llenó de vida. El aroma del café se mezclaba con el sonido suave del jazz. Los clientes no solo eran atendidos, eran recibidos. Una pizarra junto al mostrador no mostraba precios. Solo decía, la primera taza corre por nuestra cuenta. La segunda, si puedes, corre por la de alguien más. Las mesas no tenían números, sino palabras escritas a mano, esperanza. Dignidad. Nuevo comienzo. Clara se movía entre los clientes como siempre, con amabilidad y respeto. Pero esta vez no era empleada, era anfitriona. Observaba con orgullo silencioso cómo la gente entraba empapada por la lluvia y salía con el alma más seca. Entonces, en medio del bullicio, se abrió la puerta. Entró un hombre mayor, encorvado, con un abrigo empapado y temblando ligeramente mientras sostenía la puerta. Sus ojos reflejaban cansancio, y su paso era lento, inseguro. Un joven barista se acercó rápidamente. «Señor, este sitio es solo para clientes», dijo, con tono automático. «Si no tiene». Clara se adelantó y le puso la mano suavemente en el hombro. «Está bien», dijo con firmeza, mirando luego al hombre. «¿Le gustaría sentarse junto a la ventana?» El hombre asintió, con una mezcla de sorpresa y alivio. Clara le sonrió. «¿Y qué le apetece hoy?» «Algo caliente», murmuró él. «Sentarme un rato. Ha sido una mañana larga». «Entonces vamos a hacerla más larga, pero más tranquila», dijo Clara. Se volvió hacia el barista, quien ahora la miraba con los ojos abiertos. «Aquí, la primera taza siempre va por cuenta de la casa», le recordó. Sin preguntas, sin vergüenza. Él asintió, y ella supo que había entendido la lección. Mientras iba por el café, Clara sintió una presencia. Se giró hacia la ventana.
Allí, al otro lado de la calle, estaba Carlos. De pie, bajo un paraguas negro, con el abrigo subido hasta el cuello. No sonreía ni hacía gestos. Solo la miraba con una expresión de profunda paz. Ella sostuvo su mirada. No hacía falta hablar. En ese cruce de ojos bajo la lluvia, pasó algo más fuerte que las palabras, un adiós, una gratitud, una promesa. Él asintió suavemente, luego se giró y se perdió entre la gente. Más tarde, durante el evento inaugural, Clara se colocó junto al pequeño piano con un micrófono en la mano y una taza de café en la otra. Observó cada mesa, cada rostro, y respiró hondo antes de comenzar. Hace unos años, dijo, pagué el café de alguien. No sabía quién era. Solo vi cómo lo hacían sentir pequeño, y no pude quedarme sin hacer nada. Hizo una pausa, mirando la taza entre sus manos. Me costó 5 libras, pero me dio una nueva forma de ver el mundo. Algunas personas asintieron. Otras se secaban lágrimas discretamente. Pensé que estaba ayudando a un hombre perdido. Pero con el tiempo, entendí que él me ayudó a encontrar a la mujer que siempre había querido ser. Dejó la taza sobre la mesa a su lado y miró a todos con una sonrisa calmada. Este lugar no trata de vender café. Trata de estar presentes. De llegar cuando nadie más lo hace. Bajó un poco la voz. Un hombre me dijo una vez que la bondad no necesita ser recordada. Solo necesita continuar. La sonrisa en su rostro se amplió. Y eso es lo que haremos aquí. Una taza a la vez. Se escucharon aplausos suaves. Un saxofón comenzó a tocar desde el rincón y en algún sitio del local, alguien sirvió la primera taza para quien no sabía que la necesitaba hasta que la tuvo entre sus manos. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra nieve. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La vida en el café se volvió un reflejo de lo que Clara siempre había soñado. Un lugar donde las personas no se midieran por lo que podían pagar, sino por el simple hecho de estar allí. Las mañanas eran bulliciosas, las tardes tranquilas, y las noches llenas de conversaciones que sanaban. No pasaba un solo día sin que alguien entrara con la mirada cansada y saliera con los hombros más relajados. Clara no tenía empleados en el sentido tradicional. Trabajaba con un grupo de voluntarios, gente común que creía en el proyecto. Algunos eran antiguos clientes, otros eran jóvenes que buscaban sentido en algo más que en sus estudios o trabajos temporales. Cada uno aportaba lo que podía, tiempo, ideas, energía, canciones. Una tarde, mientras acomodaba libros en la estantería, una mujer de unos 60 años se le acercó. Tenía las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. «Perdona», dijo. «¿Tú eres Clara?» Ella asintió. «Solo quería darte las gracias. Hoy he podido sentarme, tomar un café, leer un poema. No sabes lo que significa eso para mí». Clara no preguntó detalles. Solo la abrazó, y la mujer rompió a llorar en sus brazos. Así eran los días. Hechos de gestos pequeños pero poderosos. De silencio que decía más que cualquier discurso. A veces, cuando caía la noche y el café cerraba sus puertas, Clara se sentaba sola en una de las mesas y miraba a su alrededor. Le gustaba recordar cada momento que la llevó hasta allí. La lluvia. El billete de 5 libras. La mirada del barista. El viejo con la voz temblorosa. Carlos. Aunque él ya no estaba presente físicamente, su esencia se sentía en cada rincón. Nunca más volvió a buscarla, pero tampoco hizo falta. Lo que compartieron no requería constancia, porque estaba grabado en algo mucho más duradero que el tiempo, la decisión de haber actuado con el corazón abierto. Una noche, mientras barría el suelo y cerraba el último cajón, encontró una carta. No tenía sello ni dirección. Solo su nombre, escrito con esa letra firme y elegante que conocía tan bien. La abrió, con las manos ligeramente temblorosas. Clara, no sabía si debía escribirte, pero al final decidí hacerlo. No para pedirte nada, ni para prometerte algo.
solo para compartirte una idea. He pensado mucho en lo que significa construir algo que dure. Tú lo has hecho. Y no con dinero, sino con intención. Con presencia. Con valor. Yo sigo viajando. Sigo escuchando. Pero cada vez que entro en un sitio nuevo y veo a alguien tratar con respeto a otro, sin saber quién es o qué puede ofrecer, pienso en ti. Y sonrío. Si algún día quieres acompañarme de nuevo, el camino siempre estará abierto. No hay plan. No hay destino fijo. Solo pasos sinceros. Con todo el respeto y la admiración que te mereces, Carlos. Clara dobló la carta con delicadeza. No lloró. No suspiró. Solo la guardó entre las páginas de su cuaderno, como quien guarda una joya silenciosa. Luego se puso su abrigo, apagó las luces del local y salió bajo la noche tranquila. El viento acariciaba los árboles y las farolas iluminaban la acera con una luz tenue. Caminó hasta su apartamento, donde su hermana Lucía la esperaba sentada en el sofá, envuelta en una manta y con una taza de infusión en las manos. ¿Día largo?, preguntó Lucía. Como siempre, respondió Clara, quitándose el abrigo. Se sentó a su lado y le contó de la carta. De cómo se sentía. No hablaban de promesas, ni de compromisos. Solo de decisiones. Y de cómo la bondad verdadera no pedía nada a cambio. A veces pienso, dijo Clara en voz baja, que no hay final para esto. Que siempre habrá alguien a quien mirar a los ojos y decirle, te veo. Lucía sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Y eso ya es suficiente. Pasaron las semanas, luego los meses. El café seguía creciendo, pero no en tamaño, sino en alma. Llegaban personas de todas partes, algunas por curiosidad, otras porque alguien les había contado que había un sitio donde no hacía falta justificarse para sentarse. En una esquina del local, Clara colocó un pequeño buzón de madera con una nota que decía, cuéntanos tu historia. Si lo deseas, también la leeremos en voz alta. Las cartas comenzaron a llegar. Historias de pérdidas, de comienzos, de reconciliaciones. Un hombre que había vuelto a ver a su hijo después de 10 años. Una mujer que por primera vez se sentía bienvenida en un lugar público. Un joven que, tras años en la calle, encontraba paz con cada taza de té que le ofrecían sin juicio. Clara comenzó a leer una historia por semana. Sin decir nombres. Solo palabras. Y el café escuchaba. En silencio, con respeto. Porque allí, cada historia importaba. Una tarde, mientras organizaba las lecturas de la semana, entró una joven con aspecto nervioso. Llevaba una mochila raída y ropa sencilla. Caminó hasta el mostrador y se quedó parada, mirando el menú escrito con tiza. ¿Es cierto que aquí no se paga por la primera taza?, preguntó, casi en un susurro. Clara se acercó y asintió. Así es. ¿Qué te apetece? La joven dudó. No lo sé. Solo, algo que caliente las manos. Entonces, tengo justo lo que necesitas, dijo Clara. Preparó un té especiado, lo sirvió en una taza de barro y lo colocó frente a ella. ¿Puedo sentarme allí?, preguntó la joven, señalando una mesa junto a la ventana. Por supuesto. Ese lugar es especial. La joven se sentó, abrazó la taza con ambas manos y miró por la ventana. La lluvia comenzaba a caer de nuevo. Clara la observó durante unos segundos y luego volvió al mostrador. Detrás de ella, en una repisa alta, había una foto enmarcada, una imagen antigua del primer café donde trabajó. El lugar donde todo comenzó. Donde alguien pidió un lugar para esperar la lluvia. Donde ella, con un gesto simple, decidió no mirar hacia otro lado. Miró la foto con cariño. Sonrió. Y pensó, a veces, todo lo que hace falta es una sola taza. Los días se volvían estaciones, y el café de Clara no solo sobrevivía, sino que florecía. Las paredes ahora estaban cubiertas de notas, fotos, dibujos hechos por niños, y cartas de agradecimiento de personas que, en algún momento, habían encontrado allí un refugio. No había una sola historia igual a otra,
pero todas compartían un mismo punto de inicio, una puerta abierta, una taza caliente, y la certeza de que allí eran bienvenidos. Una vez al mes, organizaban una velada especial. Apagaban las luces eléctricas y encendían velas por todo el local. Se reunían a contar historias, tocar música en vivo y leer fragmentos de libros que hablaban de esperanza, pérdida, valentía y comienzos. No había escenario. No había protagonismo. Solo gente, en círculo, mirándose a los ojos. Durante una de esas veladas, Clara leyó una historia que le llegó días antes. No tenía remitente ni firma. Solo decía, hace años estuve en un café. No llevaba dinero. Solo buscaba refugio de la lluvia. Me trataron como si no valiera nada, hasta que una voz me ofreció una taza. No sé si aquella persona sabía lo que hizo por mí. Pero desde ese día, volví a creer en la posibilidad de lo bueno. Me convertí en alguien mejor. Por ella. Clara se quedó en silencio unos segundos tras leerlo. Luego dijo, no sé quién escribió esto. Pero sé cómo se siente encontrar compasión cuando más se necesita. Y si alguna vez les ocurre estar del otro lado, si alguna vez pueden tender la mano, háganlo. Sin pensarlo. Sin pedir nada. La gente aplaudió suavemente. Las velas parpadearon. Y por un momento, el mundo pareció en paz. En otro rincón del local, Lucía observaba a su hermana. Ya no era la chica cansada que llegaba empapada de un turno largo. Era una mujer firme, serena, transformada por lo que había creado. Después del evento, se le acercó con una taza en la mano. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Lucía, sonriendo con complicidad. Siempre. ¿Crees que volverás a verlo? Clara no necesitó preguntar a quién se refería. Miró al vacío por un momento y luego respondió, no lo sé. No he vuelto a recibir noticias suyas. ¿Y te gustaría? Clara pensó un poco. No lo necesito. Pero sí, creo que sí. ¿Crees que aún te piensa? Creo que sí, respondió Clara, segura. Pero más allá de eso, siento que ya nos dijimos lo que teníamos que decir. Lucía sintió y la abrazó. Ninguna de las dos dijo más. Porque a veces, las respuestas más importantes no necesitan palabras. Esa noche, Clara caminó sola hasta casa. La lluvia apenas caía, como si quisiera acariciar en lugar de empapar. Llevaba la bufanda bien ajustada, las manos en los bolsillos y el corazón en calma. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que estaba viviendo con verdad. Al día siguiente, al llegar al café, encontró una caja pequeña sobre el mostrador. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con la misma caligrafía de siempre. Al abrirla, encontró una libreta de cuero, similar a la que ella usaba para escribir. Dentro, una nota breve: Clara, no todas las historias necesitan cierre. Algunas solo necesitan continuar, una página a la vez. Esta libreta es para que sigas escribiendo la tuya, y quizás, algún día, escribas también la de alguien más. Con cariño, C. Clara cerró la libreta con delicadeza. No había tristeza. Solo un eco suave, una conexión que aún vivía, aunque ya no compartieran la misma habitación. Sabía que, esté donde esté, Carlos seguía caminando por el mundo con esa mirada atenta, buscando a quien aún cree en la bondad. Pasaron algunas semanas. Luego meses. El café se convirtió en punto de encuentro para vecinos, artistas, jubilados, estudiantes, viajeros. Todos compartían algo, la necesidad de sentirse vistos, escuchados, aceptados sin condiciones. Un día, una periodista local pasó por allí y se quedó impresionada. Le pidió a Clara hacer un reportaje. Ella dudó, pero aceptó con una condición: que no hablara de ella, sino del lugar. No me interesa ser el centro, le dijo. Este café no es sobre mí. Es sobre lo que pasa cuando alguien decide actuar con amabilidad, sin esperar nada a cambio. La entrevista se publicó, y el impacto fue inmediato. Personas de otras ciudades comenzaron a visitar el lugar. Querían saber si era verdad.
Si realmente existía un sitio donde la primera taza era gratuita y la segunda podía ser para otro. Donaron libros, cuadros, tiempo. Clara se aseguró de mantener todo igual. Humilde. Real. Una mañana, mientras preparaba té para un grupo de ancianos que venían cada semana a jugar cartas, un joven se le acercó. Tenía aspecto cansado y hablaba con voz baja. ¿Eres Clara? Sí, respondió, con una sonrisa. Solo quería decirte gracias. No por una taza, sino por lo que significas. Hace 6 meses vine aquí sin rumbo. Hoy trabajo, tengo donde dormir, y no me siento invisible. Ella lo abrazó sin dudar. Porque entendía. Porque sabía lo que era sentirse así. Cuando volvió al mostrador, se detuvo a mirar la foto antigua de su madre que había colocado junto a la caja. Esa mujer que, sin tener nada, siempre encontraba una forma de dar. Y sonrió. Gracias, mamá, susurró. No por enseñarle a ser fuerte, sino por enseñarle que la fuerza está en la ternura. En ofrecer. En no mirar hacia otro lado. Esa noche, al cerrar el local, Clara se sentó con su libreta nueva. Abrió la primera página y escribió, hoy, una joven entró por primera vez. Estaba asustada. No sabía qué pedir. Le serví una taza de té. No hablamos mucho. Pero al irse, me miró como si hubiera encontrado algo que no sabía que buscaba. Esos son los momentos que hacen que todo valga la pena. Cerró la libreta, la colocó sobre el estante y apagó las luces. Y en la oscuridad del local vacío, solo quedó el aroma del café y la certeza de que, mientras haya alguien dispuesto a mirar con el corazón abierto, siempre habrá una historia por comenzar. Pasaron los años, pero el espíritu del café permanecía inalterable. Ya no era solo un local en un barrio cualquiera, era un símbolo. Personas de otras ciudades e incluso de otros países llegaban no para tomar café, sino para entender cómo era posible que algo tan sencillo como una taza sirviera para transformar la vida de alguien. Muchos intentaron replicarlo, y aunque algunos abrieron lugares parecidos, ninguno era igual. Porque lo que hacía único al café de Clara no era la decoración ni las bebidas, sino el alma que lo sostenía. Esa esencia invisible que solo se crea cuando el amor por los demás es más grande que cualquier ambición. Clara nunca buscó fama, pero inevitablemente su historia inspiró a muchos. Recibía cartas de jóvenes que, al leer sobre ella, decidían estudiar trabajo social. De adultos que, tras visitarla, reconciliaban relaciones rotas. De ancianos que habían recuperado las ganas de salir de casa porque en aquel lugar alguien los saludaba por su nombre. Una mañana, llegó una carta diferente. Venía desde una dirección en las afueras de Bristol. Clara la abrió con curiosidad. En su interior, había una hoja escrita a mano y una fotografía. La nota decía, estimada Clara, te escribo para contarte algo que creo te hará sonreír. Hace años, mi padre solía visitar un café en Londres del que hablaba con ternura. Nunca me dijo su nombre, solo que allí lo trataron como si no fuera invisible. Mi padre falleció recientemente y en su testamento dejó instrucciones muy claras. Quería que parte de sus ahorros fueran destinados a una causa que honrara la compasión que una vez recibió. Revisando sus cosas, encontré esta foto, él, sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza entre las manos. La reconocí. Era tu café. Lo supe porque lo visité hace poco, en uno de mis viajes. Gracias por lo que hiciste por él, incluso sin saber quién era. Sé que para ti fue solo un día más. Para él, fue el primero de muchos que valieron la pena vivir. Con gratitud infinita, Marina Echeverría. Clara se quedó mirando la fotografía por varios minutos. Era Carlos. Más mayor, con arrugas más marcadas, pero con la misma expresión serena. Estaba solo, pero su rostro mostraba paz. Como si hubiera encontrado lo que siempre buscó. Sintió que el pecho se le apretaba, pero no lloró. Porque no había tristeza. Solo gratitud. Lo había presentido, que ese capítulo entre ellos se había cerrado en silencio, con respeto.
Y ahora tenía la certeza. Tomó la fotografía y la colocó en la repisa junto a la entrada. No le puso marco dorado ni letrero. Solo la dejó allí, entre libros, como parte del lugar. Esa tarde, Lucía llegó con una caja entre las manos. ¿Qué es eso?, preguntó Clara. Lo encontré en casa de mamá. Creo que es tuyo. Dentro había papeles antiguos, fotos de infancia y un cuaderno gastado con dibujos de cuando Clara era niña. En una de las hojas había escrito con trazo torpe: cuando sea grande, quiero tener un lugar donde todos se sientan bienvenidos. Clara sonrió. Nunca imaginó que lo había declarado desde tan pequeña. Creo que siempre lo tuviste claro, dijo Lucía, abrazándola. Con el tiempo, Clara entrenó a otros para que pudieran replicar su modelo de café en distintas comunidades. No con franquicias ni cadenas, sino con formación humana, ética, emocional. Enseñaba a escuchar, a mirar a los ojos, a identificar la necesidad antes que el negocio. Nunca cobró por ello. La bondad no se vende, decía. Se hereda, se comparte, se cultiva. A los 47 años, Clara fue invitada a dar una charla en una universidad. No aceptaba esas invitaciones con frecuencia, pero esta vez dijo que sí. Se paró frente a un auditorio lleno de estudiantes, profesores y desconocidos. Respiró hondo y comenzó: una taza de café puede no cambiar el mundo, pero puede cambiarle el día a una persona. Y si eso pasa cada día, en cada rincón, entonces sí, tal vez el mundo comience a cambiar. Habló sin notas, sin presentación, sin imágenes. Solo con su voz y su historia. Y al terminar, no pidió aplausos. Solo dijo: salgan de aquí con la disposición de mirar de frente a quien el mundo ignora. A veces, eso es más revolucionario que cualquier discurso. Regresó a su café como siempre, a servir, a limpiar mesas, a escuchar historias. Nunca se sintió más feliz que cuando alguien nuevo entraba, miraba con desconfianza y luego, después de un sorbo, se relajaba como si hubiera encontrado un hogar. Y así, pasaron los años. Las calles cambiaban, los rostros venían y se iban, pero el espíritu del lugar seguía intacto. Hasta que un día, una joven camarera se acercó a Clara mientras barría el suelo. «Tú empezaste todo esto, ¿verdad?». Clara sonrió, con arrugas suaves en las mejillas. «No lo hice sola». «¿Y por qué lo hiciste?». Clara dejó la escoba a un lado y la miró con ternura. «Porque un día había un hombre que solo quería sentarse sin ser juzgado. Y decidí que ese lugar existiera, aunque fuera por un rato. Y luego entendí que podía existir todos los días». La joven asintió y le sonrió con admiración. «Quiero ser como tú», le dijo. «No seas como yo», respondió Clara, con calidez. «Sé tú misma, pero con el corazón dispuesto». Y con esa respuesta, la joven volvió a su trabajo. Clara se quedó unos segundos mirando por la ventana. Afuera, comenzaba a llover. La gente apresuraba el paso, se cubrían con chaquetas, se escondían bajo paraguas. Pero una figura se detuvo frente al local. Un joven, mojado, inseguro, con una mochila en la espalda. Miró el letrero, leyó el lema. Dudó. Clara se acercó a la puerta, la abrió suavemente y dijo: «¿Te gustaría una taza?». El joven asintió, con alivio. Clara le hizo un gesto para que pasara. Y como tantas veces antes, el ciclo volvía a comenzar. Porque, en un mundo que a menudo olvida mirar con compasión, todavía hay quienes creen que una taza puede ser el principio de todo. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias con el corazón.